Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Los saluda una vez más su hermano evangelista Marcos Espinosa. Estamos transmitiendo, ¿verdad?, desde aquí de la estación de radio Rema, aquí en la ciudad de Redmond, New Jersey. Amén, para todo el mundo, para todas las naciones. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez, todos los hermanos que se conectan a través de esta radio, a través de este ministerio. Amén, les damos la bienvenida a esta preciosa tarde. Amén. Y les mandamos un gran saludo desde aquí, desde la distancia, desde aquí de la ciudad de Redmond, desde aquí de la ciudad, ¿verdad?, de nuestro amado pueblo Redmond, New Jersey. Amén. Gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que se conectan, que creen en este ministerio, que han creído, ¿verdad?, en esta radio, a través de estos mensajes, a través, de verdad, de la voz de su hermano evangelista Marcos Espinosa. Les mandamos un gran saludo a nuestro hermano Carlos Castañeda, que se unió a la transmisión desde allá, desde Zitácuaro, Michoacán, ¿verdad? Les mandamos un gran saludo. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Amén. Hoy traemos un tema precioso, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Deuteronomio. Amén. Todo el libro, ¿verdad?, a través de semana de estudios, ¿verdad?, diarios de la Biblia. Amén. Esperamos que sea de bendición, esperamos que este libro, ¿verdad?, les ayude a entender el por qué tenemos que hablar de Dios, por qué tenemos que guardar la palabra de Dios, por qué tenemos que estar atentos al mensaje divino del cielo, ¿verdad? Tenemos que estar atentos y ponerlo por obra, no solo escucharlo, sino ponerlo por obra para que nuestra vida avance, para que nuestra vida cambie, para que seamos mejores hermanos, esposos, hijos, amigos, ¿verdad? Se trata de que todos juntos estudiemos para aprender a vivir mejor. Jesús es la puerta a una vida mejor, y si no aprendemos la palabra, no aprendemos sus mandamientos, no aprendemos, ¿verdad?, el mensaje que está aquí en la Biblia, amén, estaremos caminando, ¿verdad?, a ciegas. Dice la palabra en el libro de Salmos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Amén. Hoy en día vamos a regalar este precioso libro, si lo ven aquí, de nuestro hermano Gigi Ávila, evangelista Gigi Ávila, La ciencia de la oración. Amén. Al primero que responda a la pregunta, ¿verdad? La semana pasada hicimos una pregunta, ¿verdad?, que qué había escrito Jesús en la tierra. Fue el tema que dimos el mensaje pasado, pero hoy vamos a hacer una pregunta relacionada con el tema de hoy, Deuteronomio. ¿Qué quiere decir la palabra Deuteronomio? Amén. Y la primera persona que nos responda, el primer hermano que nos responda la pregunta, ¿qué quiere decir la palabra Deuteronomio? Amén. Le vamos a hacer llegar este precioso libro, amén, allá donde se encuentre, allá donde ellos estén, ¿verdad? La ciencia de la oración de nuestro hermano evangelista Gigi Ávila, que ya partió para con el Señor, pero, amén, nos dejó su legado, nos dejó su legado a través de libros, a través de enseñanzas, a través de su vida, ¿verdad?, dedicada y consagrada a Dios. Amén. El tema de hoy es el estudio, ¿verdad?, el estudio, ¿verdad?, de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el último libro de la Torá y del Pentateuco. El nombre de este libro viene de la combinación de dos palabras: Deutero, que quiere decir repetición, y nomos, que quiere decir ley, repetición de la ley. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio. Amén. En hebreo, el título que recibe cada libro de la Torá es según las palabras del libro. El quinto libro se le conoce como Devarim en hebreo, que significa palabras. Amén. Y lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 1, versos 1 en adelante. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto.
en el Araba, frente al Mar Rojo, en Tren, Parán. Amén. Tofel, Labán, Aserot y Disabat. Amén. Estas son las palabras que habló Moisés al pueblo de Israel. Por eso es que el libro de Deuteronomio en hebreo quiere decir Devarim y significa palabras. Fueron las palabras que Moisés dijo al pueblo de Israel. Amén. Le mandamos un gran saludo a nuestro hermano Roberto Hernández, ¿verdad? Que se acaba de unir a la transmisión. La pregunta para ganarse el libro de Gigi Ávila, de nuestro hermano Gigi Ávila, del evangelista, ¿verdad? De ese hombre de Dios, que se llama La ciencia de la oración, es la pregunta que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir Deuteronomio? Ya lo acabamos de decir. Amén. Para poder cantar. ¿Qué significa palabras? La primera persona que responda, ¿verdad? Que mande su mensaje, que le haremos llegar ese libro hasta donde se encuentre. Amén. Le mandamos un gran saludo a todas las iglesias, principalmente al Ministerio Manantial de Vida. Amén. Que se encuentra ubicado en la 140 de la Layton Avenue, en Redban, New Jersey. Sus pastores, Reverendo José A. Rodríguez y su esposa María Dones. A la congregación La Senda, Ministerio Internacional La Senda, amén, que está ubicado en Asbury Park. Su pastor Roberto Arias, su esposa Sonia, los pastores generales de La Senda. A continuación vamos a nombrar, ¿verdad? A las iglesias hijas de La Senda. A La Senda de Redban, donde está pastoreando nuestro hermano Benjamín Clapa y su esposa Nereida. A La Senda de Long Branch, donde está pastoreando el pastor Axel Ramírez, su esposa Francis. A la iglesia La Senda Frijol, donde está pastoreando la pastora Josefina Farfán. A la iglesia La Senda Hija de Manas Juan, del pastor Eduardo Ortiz. A la iglesia La Senda de Belmar, pastor Carlos Ocampo y su esposa Marta. A la iglesia, ¿verdad?, que está allá en Lecu, de José Escalona y su esposa Noemí. A la iglesia Hija de Kisburg, pastor Wilke Arias y su esposa Malena. Amén. A la iglesia La Mano de Dios de aquí de Redban. A la iglesia Peniel de Redban, donde fuimos apenas hace 2 semanas a su aniversario número 1, donde estuvo tremendamente la palabra a todo, ¿verdad? Con un gran poder, con una unción divina expresada a través de los labios del evangelista Tito Delgado. Dios siga usando su vida, Dios siga usando, ¿verdad?, a través de ese ministerio de evangelismo del evangelista Tito Delgado, con gran unción, con gran poder de Dios. Amén. Ministró ese día y ese mensaje aún retumba en mis oídos y retumba en mi corazón. Amén. No importa, dice que entre más te estás haciendo atribulado, entre más estás haciendo presionado, entre más te está siguiendo el enemigo, entre más te está acosando, tú sigue creciendo. Wow, ese tema me impresionó y me impactó mi corazón, impactó mi vida. Aún en las circunstancias más adversas, amados hermanos, aún las circunstancias más tremendas, aún que no pensemos que tengamos salida, tú sigue creciendo, sigue multiplicándote, porque Dios hará la obra. A la iglesia Nuevo Remanente del pastor, ¿verdad?, el pastor Molina, Enrique Molina, su esposa, ¿verdad?, que están ubicadas también aquí cerca de Redban. Le mandamos un gran saludo, ¿verdad?, aquí de la estación. A todos los legendarios les saluda a su hermano legendario 8039, a nuestro hermano José Hernández, misionero José Hernández del Salvador, de La Paz, El Salvador, al Ministerio Mundial de Evangelismo y al Ministerio Escapo por tu Vida del Salvador. También les mandamos un gran saludo, un gran abrazo de aquí de la estación de Radio Rema, de aquí de su hermano evangelista Marcos Espinosa. También saludando, ¿verdad?, a nuestro hermano pastor Antonio Caballero de la iglesia Ministerio Internacional La Senda de Honduras, a nuestro hermano Antonio Vázquez, también pastor Antonio Vázquez de la iglesia Ministerio Internacional La Senda, también de Honduras. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les mandamos un gran saludo, ¿verdad?, desde aquí de la estación, desde aquí de la ciudad de Redban, para todo el mundo, para todas las naciones. Amén. Estamos aquí,
ubicados, ¿verdad?, en la ciudad de Redmond, al sur de Nueva Jersey. Amén, estamos aquí, ¿verdad? Radio Rema, con un servidor, Marcos Espinosa. Hoy vamos a hablar del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el último libro de la Torá, el último libro del Pentateuco. Amén, Deutero, repetición, nomos, ley. Amén, la repetición de la ley. Curiosamente, la palabra Devarim resume el concepto del libro, ya que ahí encontramos las palabras que Dios habló a través de Moisés al pueblo de Israel antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Otro nombre que los judíos le dan a este libro de Devarim es Mishe HaTorah, que literalmente significa la repetición de la Torah. Este concepto se deriva del versículo en que Dios instruye al rey de Israel para hacer una copia de la ley, que significa Mishe en hebreo, que es repetición de la Torah. En Deuteronomio capítulo 17, versos 18 y 19. Amén. Encontramos, ¿verdad?, cómo Dios le da las indicaciones para que hagan una copia de la ley, de la palabra. Dios entregó la palabra, o sea, la Torá, a Israel en el monte Sinaí. Pero esta entrega se había hecho 40 años antes, cuando ellos empezaron a caminar en su peregrinar a la tierra prometida. Recuerden ustedes que hubo algo que los detuvo al entrar a la tierra prometida y vagaron por 40 años en el desierto. Una vez ya para empezar, para pasar del otro lado del Jordán, había un pueblo que se llamaba Jericó, que unas murallas grandes, ¿verdad?, enormes. Pero antes de eso, toda la gente, ¿verdad?, pasó un suceso muy grande. Toda la gente mayor, toda la gente que empezó a caminar, a salir de Egipto, ¿verdad?, le falló a Dios. Y entonces Dios, en su ira, ¿verdad?, los castigó, no dejándolos entrar a la tierra prometida, pero sí a su descendencia, sí a sus hijos, sí a sus nietos. Entonces toda esa generación que no le creyó a Dios tuvo que morir en el desierto y estuvieron vagando por 40 años hasta que terminara toda la generación, excepto Caleb y excepto este hombre Josué, que ellos fueron los que sobrevivieron a todo eso porque ellos sí le creyeron a Dios. El pueblo consistía ahora en una nueva generación, como ya lo mencionamos. La generación de adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto. Quienes entraron a la tierra prometida fue la nueva generación, es decir, los que salieron cuando eran niños o que nacieron en el desierto. La Torá significa instrucción. También la traducción como ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se pronuncian Bereshit, Shimon, Bakikra, Badibar y Bedarim, como es lo que vimos, Bedarim, el libro de Deuteronomio. Amén. Le damos la bienvenida a Carlos Vázquez. Amén. A nuestra hermana Alchimen Hernández, ¿verdad?, que se acaba de unir a la transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amados hermanos, gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar aquí estudiando y aprendiendo con nosotros. Las personas que no entraron, como ya vimos, fue la generación. Las personas que no entraron a la tierra prometida fue la generación que no le creyó a Dios. Debemos tener en claro que no fue porque se perdieron en el desierto, no. En realidad hubieran podido llegar en cuestión de días o de semanas tal vez. Ellos llegaron a las puertas de la tierra prometida, pero no entraron por razones espirituales. Amén, por razones de desobediencia, por razones de incredulidad. Muchas veces la desobediencia, muchas veces nuestra incredulidad nos hace no tener lo que ha prometido Dios en nuestras vidas. Dios tiene muchísimas promesas a través de la Biblia, pero nosotros no podemos hacer uso de ellas por nuestra incredulidad, número 1, y pues nuestra desobediencia. Muchas veces la desobediencia te lleva a apartarte de las cosas prometidas por Dios y su santa palabra para nuestras vidas. Amén. En Números capítulo 32, versos 8 al 13, leemos que esto fue lo que vuestros padres hicieron cuando los envié a Cades Barnea
a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol, vieron la tierra, se desalentaron y desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino que Caleb, hijo de Jenove, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, fueron ellos que siguiendo fielmente al Señor. Se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, como lo habíamos platicado, hasta que fue acabada toda la generación de los incrédulos y desobedientes, de los que habían hecho el mal ante los ojos del Señor. El Señor, entre su promesa, fíjese nada más, en su promesa dijo que los jóvenes de 20 años hacia abajo no tenían relación con el pecado de los padres. Es por eso, amados hermanos, amados amigos, que nos escuchas en esta ocasión en la radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Amén. El pecado de nuestros padres no tiene por qué repercutirnos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados, somos una nueva generación, y la generación que viene atrás de nosotros no tiene por qué vivir las cosas que nosotros hemos vivido. No tiene por qué pagar tu pecado o mi pecado. No. Es por eso, amado hermano, hermana, que el libro de Deuteronomio narra el suceso de las generaciones que le fallaron a Dios, pero también narra el suceso de las generaciones que creyeron en Él y que fueron los que heredaron la tierra prometida. Amados hermanos, hay promesas de Dios en la Biblia, hay promesas de Dios en este libro precioso, en la palabra del Señor, que nosotros no hacemos uso de ellas porque las desconocemos, 2, porque no creemos, y 3, porque desobedecemos. 10 dieron un reporte negativo de los 12 que mandó Dios, que mandó Moisés a espiar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb dieron un reporte positivo. Amén. Solo 2 hombres le creyeron a Dios de miles, de 12. Y ellos fueron los que le metieron al miedo a la gente. El miedo y la falta de fe hace que veamos las cosas de una forma que no solo sea negativa, sino que deforma lo real y lo vuelve irreal, lo vuelve imaginativo. Hay cosas, amados hermanos, que nos están sucediendo. Hay cosas que estamos pasando hoy en día, en este momento. Estamos viviendo una situación tremendamente fuerte. Tal vez haya desesperanza, tal vez no tengas los recursos necesarios como para decir: hoy voy a empezar a emprender algo nuevo. Te detienes porque no tienes el recurso material, amado hermano, amigo. Pero no es el recurso material lo que te va a llevar al propósito divino de Dios, sino que es tu energía, el positivismo de que tú puedes hacer las cosas, amado hermano, de que Dios está contigo, de que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, pese a que no haya recursos, pese a que no haya lo que yo te quiero dar a entender, amado hermano, que tú tienes que empezar con lo que tú tienes en tus manos, sea poco, sea mucho, porque lo que va a prosperar es el poder de Dios en tu vida. No es lo material lo que te hace crecer, sino es lo espiritual. Ellos no entendieron que el proceso que tenían que pasar era espiritual. Ellos vagaron 40 años. Pudieron ser menos. Si ellos se hubieran arrepentido de corazón y hubieran buscado a Dios en ese momento, decirle: Señor, nos arrepentimos por no creer en ti, nos arrepentimos por no vivir en obediencia, no hubieran pasado 40 años, no hubieran perecido todos esos hombres, todas esas mujeres, hubiesen llegado a la tierra prometida, pero no llegaron. ¿Por qué? Porque el desacato, la incredulidad, la desobediencia al Dios del cielo, eso hizo que ellos perecieran en el desierto. Eso, que ellos no hubieran alcanzado las cosas, las promesas de Dios para su vida. Había una tierra prometida enfrente de ellos, pero no la pudieron ver, no la pudieron pisar por la incredulidad y su desobediencia.
Eso no nos debe de desviar. La realidad espiritual que está basada en lo que Dios ha dicho es verdad. Si Dios te dijo alguna cosa en su santa palabra, si Dios te ha dicho tantas cosas a través de sus siervos, los profetas, debes de creerlo, amado hermano. Debes de creerlo y atesorarlo y luchar por el propósito divino en tu vida. Me pregunto cuántas veces hemos dejado de obtener lo bueno que Dios tiene para nosotros y sus promesas, porque no hemos creído en Él, sino que nos hemos dejado llevar por las circunstancias, nos hemos desanimado por los problemas y los obstáculos del camino. La falta de fe es la peor consejera, nos lleva a tomar malas decisiones que van contrarias a la voluntad de Dios. Amados hermanos, la falta de fe, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible hacer cosas grandes. Sin fe es imposible alcanzar el propósito divino en nuestra vida. En el libro de Números 14, capítulo 14, versos 1 al 5, dice así la bendita palabra. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó. El pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esa tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros niños vendrán a ser presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Muchas veces, amados hermanos, muchas veces, amados amigos que nos estás escuchando esta preciosa mañana, Dios les bendiga a la iglesia Nuevo Remanente, Pastor Enrique Molina. Gracias, Dios les bendiga, amén. Yo recibo esa bendición, gracias, amado pastor. Muchas veces, amados hermanos, cuando hay tribulaciones, cuando hay opresión, cuando hay una fuerza que no te deja avanzar, muchas veces nosotros decidimos retroceder y no luchar. Y se trata de luchar, se trata de guerrear, se trata de fortalecernos, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar el apoyo divino, el apoyo del cielo, el apoyo del Espíritu Santo, porque nosotros, dice la palabra en Juan capítulo 15, que nosotros somos que Jesús es el pámpano en nosotros, ¿verdad? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y apartados de Él nada podemos lograr, nada podemos hacer. Entonces tenemos que estar juntos con la vid para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos fortalecernos en fe y lograr todos los objetivos que nos hemos trazado. ¿Cuántas cosas hemos dejado a la mitad? ¿Cuántas cosas hemos dejado sin siquiera haberlas empezado? Tenemos tantos proyectos, tenemos tantos planes, pero nos vino el desánimo. ¿Por qué llega el desánimo a nuestra vida? Por la falta de fe, por la falta de pericia, por la falta de amor a la obra, por la falta de amor al sacrificio divino que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No necesitas hacer otro sacrificio, no necesitas flagelarte, no necesitas pegarte, no necesitas caminar de rodillas kilómetros. No, amado hermano, no. El sacrificio ya lo hizo una vez y por siempre Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer y vivir nuestra vida en obediencia, creer en las cosas del cielo y vivir nuestra vida en obediencia, para que todas las cosas lleguen a nuestra vida con el fin de hacernos crecer y llegar al propósito de Dios en nuestra vida. La falta de fe llevó a los israelitas al desánimo y luego cayeron en murmuración. Al final se desviaron de la voluntad de Dios y del propósito de sus vidas. Después de todo lo que habían pasado, iban y querían regresar a Egipto, pero no se querían ir solos, amados hermanos. Mucha gente cuando se desanima no se quiere desanimar sola, siempre quiere buscar a alguien para que se vaya junto con él. Mucha gente que se desanima y no quiere seguir en el camino, no quiere seguir en la obra, busca personas para que se unan y se regresen a los malos caminos, a la mala influencia del mundo. Amados hermanos, amados amigos, cuando alguien te invite a hacer cosas erróneas, cuando alguien te invite a regresar un pie atrás, dile no.
yo no me regresaré, yo no voy a retroceder, yo no voy a dejar el camino que me ha trazado las cosas divinas del cielo, yo no voy a dejar la línea, yo no voy a quitar los ojos de aquel que me amó en la cruz del Calvario, yo no voy a seguir de dejar a Jesús porque tú te desanimaste, porque tú te dijeron una palabra que a ti no te gustó. No, 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 mi amor está fundado en las cosas del cielo, mi amor está fundado en las cosas de Jesús, el que vino a pagar la deuda que tú y yo no podíamos haber pagado jamás. Entonces, amados hermanos, mucha gente que se desanima busca buscar otros, busca buscar a más personas para que se unan, para que se junten y todos juntos salgan del ministerio, salgan de la obra. Pero tú sé fuerte y resiste. Dice que nosotros tenemos que fortalecernos y resistir al diablo y él saldrá huyendo de nosotros. Amén. Dice el pastor Enrique, obediencia es lo que quiere Dios en nuestra vida, no sacrificio. Amén. Josué y Caleb trataron de hacerle ver la realidad espiritual, qué es lo que acontecía. Números 14, versos 6 al 9. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Genove, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena de gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra, nos las dará, y es una tierra que emana leche y miel. No solo que no seamos rebeldes contra el Señor, ni tengamos miedo de la gente de la tierra, pues será presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. Esos hombres le creyeron a Dios, y no solo le creyeron a Dios, sino que quisieron impactar la vida de muchas personas. Hay hombres, hay mujeres que se han levantado en el ministerio, pastores, evangelistas, profetas, ministros de la iglesia, que se han levantado porque han creído en un Dios divino, han creído en el mensaje del cielo, y ellos a su vez hacen que influencien esas palabras positivas, esas palabras de armonía, de paz, de gozo, para que juntos luchemos por una vida próspera, una vida mejor a través del sacrificio y de la fe en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Pero otros, amados hermanos, como los otros 10 que retrocedieron, fueron 12 los que mandaron a espiar la tierra, pero 10 retrocedieron y dieron malas noticias, que no se podía, que había gigantes, que era imposible vencer a toda esa gente tan enorme, que ellos se veían como langostas a través de ellos, que ellos era imposible que pudieran levantar una espada contra ese pueblo tan potente. Le mandamos un gran saludo a Juan Pablo, a nuestro hermano Sammy Valencia. Dios le bendiga, legendario. Gracias por escucharnos. Amén. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que tomar el fortalecimiento, la fe, el escudo para resistir los dardos del enemigo. La tierra es buena. Había 5 razonamientos que dieron esos hombres. La tierra es buena, vale la pena. Vale la pena luchar por lo que vale la pena obtener. El Señor la prometió y Él hará. Él prometió la tierra prometida para todos sus hijos. Él nos ha prometido un Jerusalén nuevo, una tierra donde va a prosperar la paz, donde no va a haber enfermedad, donde va a haber armonía, donde no va a haber muerte, donde no va a haber desesperanza, donde todo va a estar unido en el vínculo perfecto que es el amor y es la paz. Él nos ha prometido esa tierra y yo lo creo. El Señor está con Israel, pero quitó la protección del enemigo. El Señor ha quitado la protección del enemigo. Todo lo podemos lograr, todo lo podemos conseguir. Las palabras vanas, las palabras de mentira, las palabras engañosas que vienen a través de estar señalando, criticando nuestros ministerios. Esas son cosas falsas, amados hermanos. Las cosas que te señalan tu vida son cosas falsas. Lo bueno y lo verdadero viene de Dios. El Señor está con Israel, está con su pueblo. El Señor se agrada de las personas que viven en obediencia. El Señor se agrada de las personas que ponen su vida en obediencia y en sujeción a la palabra de Dios.
advertencia a los que se rebelen, porque dice: no tengan miedo, no se rebelen a las cosas del cielo, no se rebelen a las cosas de Dios, no pierdan su fe. Amados hermanos, amados amigos, mucha gente dice que no es rebelde, pero cuando tú no caminas en obediencia a las cosas de Dios, tú estás siendo un rebelde. Cuando tú no quieres ir a la iglesia, no te quieres congregar, no quieres participar, no quieres leer la palabra, no quieres estar en las actividades, tú estás siendo un rebelde en la visión de Dios en tu vida. Tú eres un rebelde. Cuando no quieres vivir, no quieres hablarle a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a los que están en tu casa, no quieres hablarle las cosas del reino para que sus vidas cambien. Tú estás siendo un rebelde. Te estás rebelando contra el propósito divino de Dios en tu vida y en la vida de las personas que están a tu lado o enfrente de ti. Lamentablemente esos hombres no creyeron, pues todos se dejaron llevar por sus miedos y sus ansiedades, por su falta de fe. Toda esa generación no entró a la tierra prometida. Toda la generación que salió de Egipto, los hombres mayores, los adultos, no pudieron entrar a la tierra prometida por su falta de fe, por su falta de amor y de obediencia a las cosas del cielo. Excepto Josué y Caleb, los únicos que le creyeron a Dios. Muchas veces Dios nos pide que creamos en Él antes de que nuestros ojos puedan ver las cosas reales. Muchas veces Dios nos dice una cosa que nosotros en nuestra mente carnal, en nuestra mente finita, no podemos creerle. Cuando el Señor te dice: el problema va a ser superado, tu economía va a ser restaurada, tu casa no la vas a perder, tus hijos se van a salvar, tu esposa va a ser restaurada, tu matrimonio va a ser restaurado. Nosotros nos dejamos guiar más por el miedo y el temor a las cosas que lo que está sucediendo hoy en día, amados hermanos. Hoy en día tenemos que tener el valor, la fortaleza de que Dios está con nosotros, de que Dios está a nuestro lado, que el poderoso gigante avanza con nosotros y va enfrente para pelear nuestras batallas. Pero tenemos que estar fuertes, unidos, fortalecidos en el espíritu y en el temor del Señor. Muchas veces Dios nos pide que creamos en Él antes de que nuestros ojos puedan ver las cosas reales. Hebreos capítulo 11 versos 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos que creer, aunque no veamos las cosas que están sucediendo, creer en lo imposible, ver al invisible como que si estuvieran frente de nosotros. Josué y Caleb no estaban negando la realidad. La diferencia fue de que ellos le creyeron a Dios. Ellos sabían que Dios es poderoso y es el poderoso gigante, el capitán del ejército del cielo, y nada hay imposible para Él. Luego de que todos los milagros que habían presenciado en los últimos años, todo Israel debía de creer. Lamentablemente todos se enfocaron en los obstáculos y las circunstancias en lugar de creerle a Dios como les había prometido. La respuesta de Dios ante la incredulidad del pueblo fue la siguiente. En Números 14, versos 26 al 31, dice la bendita palabra: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declaró el Señor, que tales habéis hablado a mis oídos, así yo haré yo con vosotros.
En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años hacia arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jonove, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quien dijiste serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Amados hermanos, amados amigos, la palabra del Señor es fuerte y es interesante y nos fortalece cada vez más cuando nos penetra hasta el tuétano de nuestros huesos. Dice ellos que los hombres mayores de 20 años no iban a entrar, pero él dijo, pero los hijos, sus hijos, los que no tienen nada que ver con la incredulidad de los padres. Muchas veces nosotros no queremos llevar a nuestros hijos a la iglesia. Muchas veces nosotros no queremos hacer que ellos se acerquen a Dios. Pero no es culpa de ellos, porque si ellos tuvieran voluntad y si ellos pudieran ir por su propia mano, irían, amados hermanos. Porque yo he visto a los niños gozarse en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en las alabanzas, en la adoración. Yo he visto a los niños jóvenes postrados en la presencia de Dios, adorando al Dios Todopoderoso. Y me gozo ver a los jóvenes, a los niños, pero muchas veces los padres no los llevan. Muchas veces los padres no creen en las palabras del cielo, no creen en la palabra de Dios. Les da lo mismo lo que pasen con sus hijos. Están dejando que sus hijos vayan, se alejen de Dios y se acerquen al mundo donde hay drogadicción, donde hay alcoholismo, donde hay prostitución, donde hay violencia. Pero a ellos no les importa. ¿No dices que tú amas a tus hijos? ¿No dices que amas a tu hijo y a tu hija y no los quieres llevar a un lugar mejor para que ellos vivan mejor y crezcan mejor y aprendan mejor las cosas del cielo? ¿No pretendes que tus hijos vivan una vida mejor aunque tú no le hayas creído a Dios? Deja que tus hijos se acerquen a Dios. Deja que tus hijos, que tu generación nueva entre a la tierra prometida, ya que tú la has despreciado. Has despreciado las cosas del reino, pero no permitas que tus pequeños se pierdan por la causa de tu incredulidad y por la causa de tu desobediencia. Muchos jóvenes he visto en las calles que nunca les han hablado de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres nunca les dijeron las cosas del cielo, que hay un Dios eterno, que hay un Padre en el cielo, que hay un hombre que vino a pagar por las culpas, por las mías y por las tuyas en la cruz del Calvario, y que se llama Jesús y es el Hijo de Dios. Y a ellos no lo saben. Ellos van, idolatran, se cuelgan imágenes de un cadáver, de un esqueleto ahí que le adoran, que le ponen flores y frutas, porque no saben a quién adorar. Nosotros hemos sido hechos para adorar, pero adorar al Dios Todopoderoso, no a imágenes, no a ídolos, no a dioses falsos. Tenemos que aprender a adorar al Dios del cielo, y esa es tu responsabilidad como padre, es tu responsabilidad. Engendraste estos hijos y dices amarlos, pero no los dejas acercar a las cosas verdaderas, a las cosas que les van a dar felicidad, a las cosas que les van a dar estabilidad, a las cosas que los van a llevar a vivir una vida mejor. Mucho se habla de querer dejar un mundo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué estamos dejando? Hijos peores para un mundo. Estamos dejando hijos que no aman a Dios, no aman las cosas del cielo, no tienen amor, no tienen paz, no tienen gozo. Estamos dejando hijos llenos de violencia, de rencor. Estamos dejando hijos no fundados y cimentados en la palabra de Dios. Estamos dejando hijos enemigos de las cosas del cielo. Es hoy que tomes tu parte, amado hermano, amigo, amiga que me estés escuchando. Es hoy que tú tienes que parar y pensar si amas verdaderamente a tus hijos, como dice la palabra. Si amo a mis hijos, el que ama a sus hijos los corrige y los reprende con las cosas del cielo, en la palabra de Dios.
Pero si tú no los estás dejando acercar a las cosas del reino, si tú los estás apartando y los estás desviando y mandando a vivir al mundo, entonces no los amas. Entonces no amas a tus hijos, amigo, amiga que me escuchas. Dijo Jesús, deja a los niños acercarse a mí, porque de tales es el reino de los cielos, y no se lo impidáis. No le impidas acercarse a la iglesia, no le impidas aprender las cosas del reino, no le impidas acercarse al Jesucristo, nuestro Dios verdadero. Los que creyeron entraron a la tierra prometida, los que no creyeron murieron en el desierto. El escritor de Hebreos nos exhorta a que aprendamos este ejemplo para no cometer el mismo error. Hebreos capítulo 3 versos 15 al 19. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esos hombres, esas mujeres que tuvieron que morir en el desierto, no hubieran muerto si hubieran obedecido. No hubieran muerto si hubieran creído. Dice que murieron en el desierto. El desierto es la soledad. El desierto es un lugar apartado de Dios. El desierto es el mundo, amados hermanos, donde hay violencia, donde hay terror, donde hay miedo, donde no hay esperanza. Ese es el desierto. Y ahí mucha gente muere apartada del Dios divino, apartada del Dios de Israel, apartada del Dios del cielo. La generación de adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto. Ahora le tocaba a la nueva generación tomar la estafeta. Pero antes de entrar a la tierra prometida, la nueva generación debía de saber cómo vivir según el orden de Dios. Por ello era necesario repetir. Por eso fue necesario repetir. Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Murieron los viejos, pero ahora había una nueva generación. Era necesario que ellos aprendieran la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 1 versos 3. Sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Amén. Dios volvió a ordenar que les volviera a repetir la ley a todos esos jóvenes, a todos esos niños, los que habían nacido niños de Egipto y los que habían nacido en el desierto. Amados hermanos, amados amigos, es hoy que nosotros tengamos que buscar la palabra del cielo, inculcársela a nuestros pequeñitos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque hoy es el día que ellos tienen que entender y tienen que aprender la cosa del cielo, tienen que entender la palabra divina, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Nos ilumina por donde caminamos y nos protege por donde vayamos, de lluvia, de sol, de aire. Nos protege también de las cosas que hay alrededor y nos ilumina por donde debemos de caminar y donde debemos de entrar y salir. Amados hermanos, es el tiempo de que nosotros vuelvamos a repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. No se debe de hacer solo una vez cada generación, sino que debemos de hacerla por continuo. Debemos de tener un estilo de vida, hablarles de la palabra de Dios a nuestra generación. Les mandamos un gran saludo a Polo Tolama que se unió, a Nacho Pérez Morales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por sintonizarnos. Al final de Deuteronomio, el Señor instruyó a todo el pueblo a escuchar la instrucción de Dios. Conectó este mandamiento en una cita que Dios hizo a su pueblo cada 7 años. Deuteronomio capítulo 31 versos 10 al 13. Entonces Moisés le ordenó diciendo:
Al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que esté en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra donde vosotros vais cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Le dio instrucciones, le dio un mandato que él tiene que enseñar al pueblo. Nosotros tenemos un mandato, amados hermanos. Yo no me paro aquí solamente por venir a presentarme ante las cámaras, a mandar a hacer un chiste o una broma y salir en diferentes lugares y a que manden sus likes. No. Yo vengo aquí, amados hermanos. Yo me he desvelado mucho tiempo, muchas horas, muchos días para aprender a darles lo que yo he aprendido, para que ustedes aprendan lo que yo he aprendido, que a mí me tocó horas, días, pero que ustedes lo reciban en minutos hasta la comodidad de sus casas y de sus hogares. Esta radio no es solamente para venir a ver lo simpático y lo guapo que somos o cuántos adeptos o seguidores tengamos. No, aquí esta radio fue para que nosotros entiendamos y aprendamos y escuchemos la palabra de Dios, porque dice la palabra que la fe viene por oír y oír la palabra del cielo, a oír la palabra de Dios. Y si el mandato está en hablar la palabra de Dios, yo lo voy a hacer, no importa las circunstancias, no importa los problemas que sucedan, no importa quién se quiera detener, porque yo estoy con el Todopoderoso, yo estoy con el Dios del cielo. Él fue el que me llamó desde el vientre de mi madre y me dijo que profeta soy para las naciones y te tengo que hablar la palabra del cielo y que tengo que llevar su mensaje a donde Él me envíe, y aquí estoy en obediencia. No importa la circunstancia, no importa el señalamiento, no importa que las personas, las iglesias aún me desprecien, no importa, porque no me desechan a mí, desechan la palabra del cielo. En el año sabático todo el pueblo debería de presentarse a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, no solo para celebrar la fiesta, sino también para escuchar la lectura de la palabra resumida en Devarim, que es el Deuteronomio. En el año sabático, en el año de la remisión de las deudas, capítulo de Deuteronomio 15, versos 1 y 2, era la oportunidad de comenzar en limpio. Y qué mejor forma de hacerlo aprendiendo cómo se debe de vivir según el orden de Dios. ¿Quién nos dio los mandamientos para que nos vaya bien? Este concepto aparecerá una y otra vez en el libro de Deuteronomio. Les estoy dando la introducción del libro de Deuteronomio. En el siguiente mensaje vamos a dar el capítulo 1, pero hoy nada más estamos dando la introducción. Más que un código legal, Devarim es un pacto entre Dios y su pueblo. Todo pacto tiene condiciones y estas están delineadas en este libro. Se define lo que el pueblo debe de hacer y lo que Dios se compromete a darles a ellos. Amén. Es el acuerdo que define la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Como todo pacto no es obligatorio, la relación es voluntaria. Pero si uno quiere entrar en relación con Dios, es necesario someterse a su orden. Amén. Dios no forza a nadie. Dios es un caballero. Jesús es un caballero. Jesús hace la invitación. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. El amor de seguir a Dios no es una emoción, es una decisión. La relación es voluntaria. Pero si uno quiere entrar en relación con Dios, amado amigo, amado hermano, es necesario someterse a su orden. Si tú quieres tener una relación íntima con Dios, es necesario que te sometas al orden divino del reino de los cielos. Éxodo capítulo 19 versos 5 y 8. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Las condiciones del pacto de la palabra de Dios no es para limitar a un pueblo, sino para bendecirlo, para que le vaya bien. La palabra de Dios no es para que nos amarre, no es para que nos sientamos esclavos, no, es para que tengamos libertad y para que nuestra vida progrese, para que nuestra vida sea bien vista ante los ojos de Dios y para que nosotros demos agradable testimonio al cielo. Deuteronomio capítulo 4 versos 39 y 40. Por tanto, reconocer hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Así pues, guardarás sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Amados hermanos, amados amigos, Deuteronomio es la palabra que se repite a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que repetir a las nuevas generaciones el mandato divino de nuestro Señor Dios en nuestra vida. Amados hermanos, estamos a tiempo, queridos amigos, estamos a tiempo de nosotros enseñarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, si es que el Señor se digna en darnos más vida, para ver las generaciones que vienen. Y si no, empieza con tu generación, empieza con tu hijo, empieza a enseñarles, a llevarlos a la iglesia, a inculcarles la palabra del cielo, porque dice ahí, para que prolonguen los días en la tierra que el Señor te da para siempre, para que nosotros nos prolonguemos nuestras vidas en la tierra que el Señor ya nos dio. Amados hermanos, amados amigos, tenemos que ser obedientes al mandato de Dios en leer y enseñar la palabra, en enseñar a los pequeños que van caminando, a los polluelos que van empezando, a los jóvenes que van creyendo en Dios. Tenemos que inculcarles la palabra del cielo. Tenemos que inculcarles no solamente la palabra, sino que vean reflejado en nuestros ejemplos el camino de Dios trazado en nuestras vidas. Amados hermanos, amados amigos, es tiempo de que nos levantemos en obediencia y en fe para caminar en el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy dimos la introducción a Deuteronomio para que entiendamos y sepamos que Deuteronomio es la repetición y las palabras que Moisés tuvo que decir al pueblo, a la nueva generación, a los nuevos que empezaron a creer fuertemente en Dios, para que nadie se perdiera, para que todos llegaran a tener una nueva relación con el Todopoderoso. Amados hermanos, estamos empezando un tiempo de gloria, un tiempo de una nueva relación fuerte y poderosa con el Dios del cielo. Pero tenemos que entender que no podemos caminar solos. Tenemos que caminar con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean fortalecidas a través del poder divino de Dios, a través de la unción del Espíritu Santo, a través del bautizo, para que nuestra vida sea fortalecida, nuestro espíritu sea fortalecida y tengamos palabra de vida para todos esos jóvenes y niños que están empezando. No podemos dejar, dicen muchos, y lo vuelvo a repetir, tenemos que dejar un mundo mejor para nuestros hijos, y esa palabra está debidamente equivocada. No podemos dejar un mundo mejor para nuestros hijos si no podemos dejar unos hijos mejores para este mundo. Tenemos que hacer unos hijos mejores para que este mundo cambie, amados hermanos. Nosotros ya vamos caminando de salida. Dicen por ahí, ya vamos envejeciendo, vamos de salida. Pero los que van empezando, los jóvenes, los niños van creciendo. Tienen que crecer en unidad y en relación con Dios, en armonía con el Dios del cielo, en palabra, en relación
con el Todopoderoso, con el Dios de Israel. Debemos de inculcarle a nuestros hijos leer la Biblia en el día, en la tarde, en la noche, al levantarse, al acostarse. Tenemos que inculcarle la palabra del cielo, las cosas del reino de los cielos a nuestras generaciones, para que esas generaciones se fortalezcan y hagan que este mundo sea mejor. No quiten esa palabra que dejemos un mundo mejor para nuestros hijos. No, debemos de dejar unos hijos mejores para todo ese mundo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Mi nombre es Marcos Espinosa, evangelista del Ministerio Operación Mateo. Estamos aquí ubicados en Red Bank, New Jersey, para todo el mundo, para todas las naciones. Amados hermanos, amados amigos, Hoy nos tocó dar el tema, ¿verdad?, de la introducción a Deuteronomio. Amén. Pero yo quisiera que se fueran con estas palabras, que ustedes pensaran en estas cosas. Dice ahí: por tanto, reconocer hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. No hay otro Dios, amados hermanos. No hay otro Dios a quien le podamos servir mejor que al Dios del cielo, al Dios de Israel. Padre y Dios eterno, estamos aquí, Señor Dios, predicando tu palabra, Señor, predicando tu evangelio, predicando las cosas del reino, Dios eterno. Padre mío y Dios mío, ayúdanos a crecer fortalecidos en ti, Señor, en tu Santo Espíritu, que a través de nuestras vidas se vea reflejado el reino de los cielos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras, Dios. Ayúdanos a ser mejores hombres, a mejores hijos, mejores amigos, mejores padres, mejores ministros, Señor, de tu iglesia, mejores pastores, evangelistas, profetas, misioneros, maestros, Señor. Oh Dios mío, hoy, Padre Santo de la Gloria, clamo, Señor, por un avivamiento en los corazones, Señor, en los corazones de mis hermanos, de las congregaciones, de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios a través de este ministerio de Radio Rema, Señor. Clamo y oro, Señor, por esas vidas, Padre Santo de la Gloria. Bendícelas, Señor. Bendice a todos mis hermanos que han escuchado esta palabra. Bendícelos, Señor, a donde quiera que estén. Oh bendito Padre, a todos aquellos que han escuchado la palabra del cielo a través de esta radio, Padre, bendícelos, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios, bendice sus familias, Dios. Y en todo aquel, Señor, que esté enfermo, sánalo, Padre. Oh Dios mío, sana esa enfermedad que ha puesto el enemigo en sus mentes y en sus corazones, que es una mentira, Padre. Yo creo que son sanos, Dios, porque dice tu palabra que por tus llagas fuimos sanados, Padre. Oh bendito Dios, bendites a pagar por todas las cosas, Señor, que a nosotros nos acontezcan, Padre. Yo creo que ninguna enfermedad tocará ningún cuerpo, y si lo ha tocado, Dios mío, sánalo, derrama en ellos su sanidad divina, derrama en ellos restauración en su matrimonio, Dios, en su vida personal, Padre, en sus negocios. Oh bendito Dios, en su economía, Padre, derrama ese milagro financiero, Dios. Suple esa necesidad, Dios mío. Si hay necesidad de pan y de vino, Padre, oh Dios mío, suple la necesidad en todo hogar, oh Dios, en toda compañía, Señor, en todo hombre y en toda mujer, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice todas las congregaciones, todas las iglesias, todos los pastores, todos los hermanos, todos los ministros, todos los líderes, Padre, que se han levantado a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pido la bendición del cielo sobre nuestras vidas, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Fortalece nuestros hogares, fortalece nuestros trabajos, que sean mejores remunerados, Padre, pero sobre todo fortalece nuestra relación contigo, Señor. Fortalece mi fe, fortalece mi amor por tu obra, Padre. Fortalece mis pies para que lleven tu palabra
mis labios para que hablen de ti. Y sobre todo mi mente, Señor, que solamente piense en hacer las cosas buenas, desechar lo malo y aprender lo bueno. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por este ministerio. Gracias por la vida de mis amigos. Gracias por la vida de todos aquellos que nos escuchan, Padre, a través de la radio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Se despide de ustedes su hermano, evangelista Marcos Espinosa, de aquí de la ciudad de Redmond, a través del ministerio de Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Dios les bendiga y Dios les guarde.